para poner en práctica lo que acabamos de desarrollar, el modelo matemático que acabamos de desarrollar para una fuerza que tiene magnitud variable, no desarrollamos el modelo para una fuerza que tiene dirección variable, solamente para una fuerza que tiene magnitud variable. Vamos a considerar el siguiente ejemplo o el siguiente enunciado que nos propone lo siguiente. Tenemos un bloque de 8 kilogramos que se está deslizando gracias a una fuerza que se está aplicando sobre él, sobre un piso que no tiene sin fricción o con fricción pues despreciable. La fuerza actúa en el bloque desde la posición x1 igual 0 hasta la posición x3 igual a 6.5 metros. Mientras el bloque se mueve, la magnitud y la dirección de la fuerza varía de acuerdo a la función que estamos viendo en este momento. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, si aquí tenemos en el eje x la posición entre x igual a 0 y x igual a 1, la fuerza es positiva en la dirección positiva del eje x. Entonces miremos que en esta región, desde x igual a 0 hasta x igual a 1 metro, la fuerza tiene un valor positivo, incrementa de magnitud desde 0 hasta 40 newtons, mientras que la fuerza es negativa e incrementa de magnitud de 0 a 20, de 0 a menos 20 newtons precisamente entre 4 y 5 metros. Entonces vemos que acá, de acuerdo a esta curva, lo que nos está indicando la gráfica es que en esta región de acá, desde x igual a 4 hasta x igual a 5, la fuerza tiene un incremento de magnitud de 0 a 20 newtons, pero menos 20 newtons va a ser el incremento de la magnitud. Además, el problema nos está diciendo que la energía cinética para la posición x1 es igual a 280 joules. Y la pregunta es, ¿cuáles son las velocidades, las rapideces o la rapidez del bloque en la posición inicial x1 igual a 0, en la posición de 4 metros y en la posición final de 6.5 metros? Eso es lo que nos vamos a proponer hacer a continuación. Entonces estamos trabajando con una fuerza variable en magnitud por la forma que tiene la curva que describe la fuerza con el cambio de posición. ¿Cuáles son las observaciones que tenemos que hacer acá? ¿O qué aspectos debemos tener en cuenta? Entonces vamos a tener las siguientes observaciones. La primera es que nosotros podemos relacionar la rapidez del bloque con su energía cinética en cualquier punto con la expresión para la energía cinética, que nos dice que es por definición igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado en ese punto. Ahora, podemos relacionar la energía cinética en un punto más adelante, teniendo en cuenta que la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial y al trabajo realizado en el bloque usando esta definición del teorema del trabajo de energía. Entonces sabemos que la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial más el trabajo que se realizó durante ese desplazamiento. Y tercero, nosotros podemos calcular el trabajo debido a una fuerza variable usando la expresión que nos permite, que dedujimos anteriormente, en la que decíamos que el trabajo para una fuerza variable es la integral entre la posición inicial y la posición final de la función en la posición. Como nosotros no tenemos una definición de esa función algebraica, entonces tenemos que hacer la integración de modo gráfico, es decir, el equivalente a la integral matemática gráficamente es sumar las áreas debajo de la curva entre los límites de integración, o sea, entre los valores de las posiciones, que son los que nos van a interesar. Entonces vamos a resolver de acuerdo a esta información. Para el primer caso nos piden la velocidad en x igual a 0, la rapidez para x igual a 0, que nosotros la obtenemos de manera casi inmediata porque nosotros sabemos cuál es la energía cinética en ese punto. Si nosotros sabemos del problema que la energía en x1
es igual a 280 joules y x1 corresponde precisamente con la posición inicial. Entonces la rapidez al iniciar todo este análisis va a ser igual, o la podemos deducir de la expresión de la energía cinética inicial, de la energía cinética en el punto 1, como un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. De acá, reemplazando los valores que nosotros tenemos, es decir, sabemos que la energía cinética en el punto 1 son 280 joules, y además sabemos que la masa del bloque es de 8 kilogramos. Entonces, reemplazando estos valores, la única incógnita que nos va a quedar es la velocidad en ese punto en el cuadrado. Cuando resolvemos para la rapidez, para este punto, encontramos que es aproximadamente 8.37 metros por segundo. Esa va a ser la primera respuesta. Listo, la rapidez en el primer punto. Vamos a ver en el segundo punto. Cuando el bloque se mueve desde esa posición inicial, entonces vámonos a nuestra gráfica. Nos están pidiendo la rapidez acá en x igual a 4. Cuando el bloque se mueve de esa posición inicial, desde x igual a 0 hasta x igual a 4, nosotros vemos que el área que está cubriendo este desplazamiento, entre ese desplazamiento, es toda un área positiva porque se encuentra por encima del eje X. Por lo tanto, el trabajo que se está realizando en entre la posición x igual a 0 y x igual a 4 metros también va a ser un trabajo positivo si recordamos que el área bajo la curva de fuerza con respecto a la posición es precisamente el trabajo. Entonces, para calcular el área, nosotros necesitamos primero calcular el trabajo, y a través del trabajo vamos a calcular la energía cinética, y con eso vamos a deducir la velocidad. Entonces vamos a dividir esta sección de acá en varias, geométricamente lo vamos a partir en un triángulo, lo vamos a partir en otro triángulo aquí al final. Listo. Entonces aquí tenemos una región 1, una región 2, una región 3. Vamos a distinguirlas con números romanos mejor. Región 1, región 2 y región 3. El trabajo entre la posición x igual a 0 y x igual a 4 será ante la suma de las distintas áreas. Y para eso, entonces, rapidez en x igual a 4. Vamos a calcular la rapidez x igual a 4. Para ello vamos a sumar las áreas que nos van a decir el trabajo que se realiza entre esas regiones. Entonces decimos el área. La primera porción, entonces vemos que tenemos un triángulo que tiene base 1 y que tiene altura 40. De esta porción tenemos un triángulo que tiene base 2 y que tiene altura 40, y aquí tenemos un triángulo que tiene base 1 y altura 40. Por lo tanto, entonces la primera área será 40 newtons por un metro dividido 2, porque se trata de este triángulo. Listo. La segunda área será 40 newtons por 2, y la tercera área será 1 metro por 40 newtons dividido 2, igual que la primera. Entonces vamos a escribir esto formalmente. Entonces decimos el área será el área del primer triángulo, que es 1 medio de la altura, 40 newtons, por la base, 1 metro, más el área del rectángulo a continuación, que tiene altura 40 newtons y que tiene una base de 2 metros, más nuevamente el área de un triángulo que tiene altura de 40 newtons y tiene una base que mide 1 metro. Con estos resultados entonces obtenemos 120 newtons por metro. Recuerden que newton por metro es equivalente a 120 joules. Ese va a ser el trabajo que efectúa la fuerza que está actuando sobre esa partícula mientras se mueve entre x igual a 0 y x igual a 4 metros. Que significa también que está efectuando un trabajo positivo
es decir, que hay una transferencia de energía desde o a través de esa fuerza hacia la partícula que se está moviendo. Por lo tanto, como hay una transferencia de energía, que tiene que aumentar la energía cinética del bloque. Entonces, cuando el bloque alcanza la posición de x igual a 4 metros, la energía cinética va a ser, de acuerdo al teorema del trabajo de energía, la energía cinética que tenía en el punto 1 más el trabajo acumulado hasta ese punto. Es decir, en el punto 1, o sea, acá, el bloque tiene una energía cinética de 280 joules, que eso fue lo que hallamos, o esas son las condiciones del problema. K1 es igual a 280 joules. Si le sumamos la energía cinética más el trabajo que va a tener, entonces vamos a obtener vamos a obtener la energía cinética en 2. Es decir, 280 joules. Esa fue la energía cinética con la que comenzó el bloque. Y la energía que le aportó la fuerza que lo está desplazando hasta 4 metros va a ser 120 joules. Por lo tanto, la energía cinética en el segundo punto van a ser 400 joules. Además, como nosotros sabemos que la definición de energía cinética es precisamente un medio, en este punto 2 la definición de la energía es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. En el punto 2, que es en 4 metros, ya sabemos que este valor es 400 joules a la izquierda y la masa es de 8 kilogramos. Entonces nos va a quedar únicamente como incógnita la rapidez en el punto 2, de donde podemos deducir, resolviendo para los valores que tenemos, que esta rapidez es 10 metros por segundo. Es decir, una vez actúa la fuerza desde la posición 0 hasta la posición 4, debido a la forma en la que está actuando esa fuerza, pues que tiene una magnitud positiva, la partícula va a tener una energía cinética de 10 metros por segundo, mayor obviamente que la energía cinética con la que comenzó en 0, que era de 8.4 metros por segundo. Vamos a terminar revisando cuál es la energía cinética en el punto. Nos piden que haya una energía cinética en el punto, aquí, en el último punto, en 6.5 metros. En este caso vemos que el área que representa el trabajo que realiza esa fuerza desde 4 metros hasta 6.5 metros es un área que está por debajo del eje X. Por lo tanto, el área es negativa, por lo tanto el trabajo es negativo, es decir, la fuerza está removiendo energía de nuestro sistema, de nuestro bloque, y esperamos que la velocidad final del bloque en 6.5 metros sea menor, debido a que ahí, pues, o al menos disminuya, debido a que esta fuerza está sacando energía del bloque. Entonces vamos a decir, o vamos a calcular para este, nos piden la rapidez en 6.5 metros. Y para calcular la rapidez en 6.5 metros vamos a calcular igualmente el trabajo. El trabajo lo calculamos sumando las áreas. Entonces vamos a hacer una suma de áreas muy similar a la que hicimos antes. ¿Cuáles son las áreas que tenemos acá? En primer lugar tenemos un triángulo, un rectángulo. Entonces el área 1 va a ser un triángulo, el área 2 va a ser un rectángulo y el área 3 va a ser nuevamente un triángulo. ¿Cuáles son las dimensiones de estos triángulos? Aquí tenemos que este mide 1, este mide menos 20 de altura, menos 20 newtons, 1 metro, este mide también 1 metro, mide menos 20 newtons de altura, y nuevamente este mide 1 metro y mide menos 20 newtons de altura. Entonces, muy similar como hicimos anteriormente, la suma de las áreas, teniendo en cuenta obviamente los signos, van a ser un medio para el primer caso de 20 newtons por 1 metro más, pues recuerden que todas son cantidades negativas, al final voy a poner el signo 20 newtons, el área del rectángulo por el ancho de su base, que es 1 metro, más el mismo valor del principio, el área de un triángulo que tiene de altura 20 newtons por 1 metro de base. Esto en total nos va a dar 35 joules. Como es un área que está por debajo del eje X, entonces va a ser negativa.
O sea que esto es menos 35 joules. El trabajo en este rango va a ser menos 35 joules. Bien. Y vamos a usar nuevamente el teorema del trabajo energía cinética para decir que la energía cinética en este punto 3, es decir, la energía cinética acá, tiene que ser igual a la energía cinética que llevaba antes más el trabajo realizado en ese intervalo. Es decir, la energía cinética en 2 más el trabajo realizado en ese intervalo. ¿Cuál es la energía cinética entonces? Entonces los resultados nos habían dicho que la energía cinética en este punto 2 era de 400 joules. Ese valor vamos a reemplazar acá. ¿Y cuál es el trabajo o el resultado de la transferencia de energía debido al trabajo? Menos 35 joules en ese intervalo. Por lo tanto, la energía cinética en este 3 va a ser de 365 joules. Obviamente la energía cinética disminuye porque la fuerza está removiendo energía y lo que esperamos es que haya un cambio en la velocidad. Ese cambio en la velocidad lo vamos a calcular nuevamente recordando la definición de la energía cinética. Entonces en K3 un medio de la masa por la rapidez en 3 al cuadrado. Y de acá, cuando nosotros reemplazamos los valores para cada uno de ellos, encontramos que la velocidad, la rapidez en 3 va a ser de 9.55 metros por segundo. Antes teníamos que en el punto a 4 metros la rapidez en ese punto era 10 metros por segundo. Obviamente el trabajo de la fuerza fue negativo, quitó energía, disminuyó la energía cinética y disminuyó la velocidad de la rapidez del bloque. Entonces el bloque se está moviendo todavía de modo positivo, es decir, pues a la derecha si nosotros consideramos que lo estamos desplazando en una línea recta, pero incluso se está moviendo con respecto al inicio. Veamos que su velocidad en el punto 1 fue precisamente de 8.37 metros por segundo, la velocidad en el punto 2 fue 10 metros por segundo y luego disminuyó a 9.55 metros por segundo. Se mueve un poco más lento que en el intervalo hasta 4 metros, pero se mueve un poco más rápido de lo que lo había hecho al principio. De ese modo entonces realizamos el análisis del efecto de una fuerza que tiene magnitud variable y la cual conocemos su curva para hacer una integración gráfica que nos permitiera conectar cuál era el aporte en transferencia de energía con el teorema de trabajo de energía cinética y conocer los cambios de rapidez en distintos puntos para el desplazamiento de esa partícula.